acceso a la información. Vamos a hablar un poco centrándonos en información pública, ¿no? Que me parece que es más relevante, más considerando funciones del Estado y siendo funcionarios, potencialmente funcionarios públicos, seguro muchos de ustedes lo son. Entonces, ciertamente ese es un tema relevante, ¿no? Bien relevante. Entonces, primero es importante definir qué es el acceso a la información pública. Y cuando nosotros pensamos en acceso, de hecho el acceso es un concepto muy importante porque implica no únicamente la existencia del servicio, sino el uso y la utilización del servicio, ¿no? Es decir, no es nada más la oferta del servicio, sino también es la demanda. En este caso, el servicio es la información. Y ello implica además un concepto muy importante como el de libertad. Entonces, cuando nosotros hablamos de acceso, podemos relacionarlos en conceptos de libertad bajo enfoques como el de desarrollo humano o de capacidades de Amartya Sen y muchos otros, ¿no? Pero en este caso específico me gustaría definirlo a través de la libertad de pensamiento y expresión, siendo tres libertades las principales. La primera es la libertad de buscar información, la libertad de recibir información y la última, la libertad de difundir dicha información. Entonces, en esta libertad de acceder a un servicio, en este caso un bien como es la información, también se ejecuta un derecho de la persona, del individuo, por el acceso de sí mismo. Entonces, ese derecho pone en práctica el funcionamiento de la democracia, porque efectivamente en situaciones autoritarias o de dictadura, el acceso a información es muy limitado, ¿no? De hecho, nosotros lo podemos ver en ejemplos prácticos en el mundo, ¿no? Un ejemplo cercano es el de Cuba. Entonces, el funcionamiento de la democracia va de la mano con la represión de tendencias autoritarias. Cuando existe información pública de libre acceso, cuando uno puede ejercer la capacidad de utilizar la información y de hacer, digamos, de mandarla y que el mercado te la oferte y te la tenga disponible, entonces definitivamente haces uso de tus derechos como ciudadano. En ese sentido, el derecho de acceso a la información pública es un derecho relacional, porque su satisfacción permite la realización de diferentes derechos. Es decir, no solamente estamos hablando del derecho en general de acceder o de ejercer la libertad de acceder, sino que a su vez va a implicar otro tipo de derechos. Los cuatro principales que, digamos, están muy bien explicados en la literatura son la participación política, los derechos económicos, los derechos sociales y los derechos culturales. Y es interesante si nos centramos en los derechos sociales y nosotros lo vemos ejemplificado con acceso a información de indicadores, por ejemplo, sociales que nos permiten medir las características de una sociedad, cómo le va yendo a la sociedad, que se puede unir claramente con los derechos económicos a través de indicadores socioeconómicos. Por ejemplo, el uso de la información nos permite a nosotros no solamente hacer una reflexión sobre un tema en particular, sino también ejercer investigación a partir de la información que se nos provee, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo acceso y considerando los últimos resultados de la pobreza monetaria de 2023, el hecho que yo pueda acceder a la información que está libremente expuesta a través de la ENAO, de la Encuesta Nacional de Hogares, a disposición del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, en las redes, en el portal de transparencia del MEF, yo puedo utilizar la base de datos completa y hacer mi investigación sobre en realidad no solo la pobreza monetaria a nivel nacional es este dato, sino yo puedo hacer un análisis de investigación a nivel regional, a nivel de departamentos. Puedo comparar la pobreza con otros indicadores socioeconómicos como la anemia o la desnutrición crónica, o ver específicamente para los niños de zonas rurales que viven en cierto tipo de hogar con ciertas características, cuál es el indicador de pobreza. Entonces, esos temas,
Esas posibilidades de investigación se logran debido a que la información que tenemos es pública, ¿no? Y es importante además reconocer que nosotros en el Perú tenemos información disponible. No necesariamente es una información que en todos los casos llega a ser la mejor por el levantamiento de información. Recordemos que cuando nosotros aplicamos técnicas estadísticas podemos cometer ciertos errores y de hecho las metodologías que expone el INEI muestran también ciertas limitaciones del manejo del uso de datos. La información por transparencia disponible nos permite hacer ciertas inferencias, hacer evaluaciones. Podemos nosotros hacer evaluaciones de programas como Juntos o Caliwarma. Podemos ver qué está pasando, si efectivamente se está reduciendo la pobreza a raíz de la creación de un programa de un programa monetario condicionado. Entonces, podemos hacer ese tipo de análisis que en realidad en la academia lo hacemos mucho y que el hecho de que Perú tenga un espacio, y lo vamos a ver más adelante, un portal de transparencia, nos facilita aún más la tarea, ¿no? Ese es desde el lado académico y efectivamente desde el lado de las políticas públicas, pues aún más, ¿no? Porque eh, si yo soy gestor público, tengo un interés por ver cuáles son los indicadores de salud materna, ¿no? Salud materna infantil o salud materna. Entonces, a través de encuestas como la ENDES, que está disponibles por transparencia también para todos los años y que se realiza año a año de corte transversal, yo puedo hacer un análisis nacional sobre cómo están yendo los servicios de salud materna en el país, ¿no? De otra forma no podría saber. Ojo, es importante mencionar que sí, efectivamente yo puedo tener información sobre indicadores relevantes, pero nuevamente hay muchas limitaciones. Limitaciones como, por ejemplo, asociadas al tema cultural, ¿no? Y enfocándonos en un ejemplo, que el que acabo de mencionar, de salud materna, si nosotros accedemos a información por transparencia, información pública que está colgada en el INEI, podemos ver que tenemos efectivamente indicadores socioeconómicos sobre la salud materna que nos permiten tener información sobre los controles prenatales o servicios de embarazo y postnatales, por ejemplo. Sin embargo, no tenemos información sobre la salud materna intercultural. Entonces, no podemos hacer un análisis sobre qué está pasando con las mujeres en áreas rurales que utilizan o no servicios interculturales de salud materna. Entonces, ahí, de alguna forma, la información que se cuenta resulta ser muy limitada porque a pesar de que sabemos que existen leyes y en las mismas políticas nacionales de salud, por ejemplo, se discute con la connotación de interculturalidad, no lo tenemos en los datos. Entonces, ese tipo de, digamos, mecanismos, procesos muy específicos, en este ejemplo que les acabo de dar, se repiten en muchos otros temas, muchas otras temáticas, que dificultan la labor de las políticas públicas, ¿no? Porque si yo soy Ministerio de Cultura y quiero hacer un trabajo intersectorial con salud para ver la salud materna intercultural, no tengo evidencia con datos para ver cómo está yéndoles a las mujeres de zonas rurales que acceden o no a servicios de salud materna intercultural porque no tengo esa información. Pero bueno, más allá de eso, el hecho que esté disponible los datos, nuevamente bases de datos, es decir, datos duros, no únicamente indicadores ya elaborados, que también los tenemos listos, nos permite, digamos, ejercer nuestro derecho a acceso a información, ¿no? Entonces, cualquiera que conozca la plataforma puede hacer uso de esa información. Entonces, esto está basado en un principio de transparencia, ¿no? ¿Cuál es el principio de transparencia? Para ello tenemos que definir qué es la transparencia y esta es la apertura y exposición a la ciudadanía del ejercicio de las funciones del Estado. ¿Por qué es importante la transparencia y el acceso a la información pública? Porque fortalece el vínculo entre el Estado y la ciudadanía. Vamos a ver que la información nos permite
incrementar la confianza que tienen los individuos, los ciudadanos y en las instituciones, ¿no? Si yo conozco los indicadores de pobreza, independientemente, y ese es otro tema, de la calidad de la información, que ese es otro tema, no estamos hablando de qué tan buena sea la información o no, sino únicamente del acceso per se, ya vamos a percibir que efectivamente el poder revisar los datos nos va a brindar cierta información respecto a qué también lo están haciendo las instituciones, que también las políticas están siendo coherentes con sus objetivos. Si una política tiene como objetivo reducir la anemia materna, yo puedo verificar con los indicadores a través del acceso a la información si efectivamente la anemia materna ha tenido una tendencia decreciente en los últimos años. Entonces puedo hacer un merge y un contraste entre los objetivos de política pública y la información a la cual yo tengo disponibilidad, ¿no? O tengo disponible. Empodera también la transparencia, empodera a quién, al ciudadano principalmente, le permite una mayor participación, le permite mayor injerencia en la gestión pública y empodera también desde el punto de vista del ciudadano a partir de el ejercer su derecho, ¿no? Contribuye a prevenir la corrupción, principalmente porque cuando nosotros percibimos ciertas funciones, ¿no? Siendo gestores públicos, podremos ser sometidos al escrutinio público, ¿no? Por medio de la vigilancia ciudadana. Y nuevamente seguimos con el ejemplo de la pobreza monetaria. La pobreza monetaria, ojo, es muy específica, únicamente estamos centrándonos en líneas de pobreza, canasta básica de consumo, no estamos hablando de la pobreza como un concepto multidimensional, pero aún así es un concepto relevante para definir más o menos de una forma como le está yendo al país en el ámbito socioeconómico, ¿no? Entonces, la ciudadanía, al tener información sobre cómo le está yendo a la pobreza monetaria, puede ejercer cierta vigilancia, ¿no? Por eso es que es muy importante, y en este tema muy particular, que se presente a, a disposición de los ciudadanos indicadores que nos permitan hacer esta suerte de balance, ¿no? Sería bueno entonces en ese sentido tener otros indicadores mucho más complejos. Siguiendo el ejemplo de la pobreza, nos interesaría tener un indicador de pobreza multidimensional, precisamente porque sabemos que las complejidades de los seres humanos no están enfocadas únicamente en el gasto o en los ingresos, según cómo se mida la pobreza monetaria, sino que pues hay otros componentes que complejizan la ecuación, como la salud, la educación, eh, el acceso a una vivienda y otras características basadas en necesidades básicas, ¿no? Entonces podríamos tener un indicador mucho más complejo, completo, que nos permita como ciudadanos tener un mapa más claro sobre cómo le va yendo al país, ¿no? Entonces, a nosotros como ciudadanos nos importa, a los gestores públicos les importa porque les va a permitir reorientar sus estrategias de política pública. Si la pobreza monetaria ha estado incrementando, entonces permite el replanteamiento de políticas o programas sociales existentes para el alivio de la pobreza, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con Juntos? Tal vez Juntos no está funcionando bien. ¿Hay algún efecto, un impacto de Juntos en la pobreza monetaria? Esto lo podemos hacer porque tenemos información, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Ejercicio de otros derechos. Tenemos, como les dije, derecho a la participación ciudadana, tenemos otros derechos basados en la libertad de expresión, o tenemos el derecho a un voto informado, el tener acceso a información pública nos permite ese tipo de ejercicio, ¿no? De derechos que van un poco más allá del planteamiento común de la participación en general. Y como lo había mencionado anteriormente, aumenta los niveles de democracia y definitivamente también la eficiencia en la administración pública, porque pues claro, si es que yo tengo acceso a información, eh, puedo tener pues de una forma más rigurosa objetivos mucho más claros, sustentados en dicha información, ¿no?
Y recordemos que esta información no está basada únicamente en datos duros, sino en general en información sobre teorías, sobre situaciones, sobre contextos, sobre procesos, procedimientos, ¿no? Igual hay una tendencia en pensar, y esto me pasa mucho a mí, que soy economista, pensar en los datos, pero es necesario que al momento de presentar la información podamos triangular la misma, ¿no? Entonces, si nosotros somos gestores públicos y queremos mejorar la eficiencia de la administración pública, necesitamos más de una metodología que nos permita tener pues, resultados coherentes a los objetivos de política pública que se proponen, ¿no? Entonces, no solamente mirar los datos, que efectivamente sí es importante, pero las estrategias pueden estar basadas también en otro tipo de información, ¿no? Información que sea mucho más cualitativa. Pero más allá de eso, entonces podríamos decir que incrementa los niveles de eficiencia de la administración, así como también de la democracia. En el principio de transparencia hay dos tipos de transparencia, la que es la pasiva. Cuando hablamos de transparencia pasiva, nos enfocamos en, principalmente en el acceso a información pública a través de lo que son las solicitudes, ¿no? Recordemos que cuando hay, y esto pasa mucho, por ejemplo, en datos duros, cuando no se cuenta con la encuesta completa o con hay algunos datos que son más administrativos, que se manejan a la interna de cada institución, eh, eh, todos los ciudadanos tenemos el derecho, tenemos justificación para poder hacer la solicitud de la información a través de documentos por acceso a transparencia, ¿no? Entonces, por transparencia. Entonces, podemos acceder a información que en realidad se maneja a nivel interno de las instituciones públicas, ¿no? Usualmente, esto es muy común en lo que es la investigación académica, como también en la investigación digamos, entrevistas o si se quiere hacer una investigación más como de noticias, ¿no? Se quiere sacar una información periodística, entonces pues podemos hacer una solicitud. Es lo más común. Usualmente siempre se nos pide, y lo voy a mencionar más adelante, la justificación para el uso de la información, evidentemente de datos no nominados, ¿no? Porque eso está bien protegido. Y el otro tipo de transparencia es la transparencia activa. Básicamente hay una publicidad de la información a través de diferentes medios, como los portales de transparencia, los portales institucionales, sea por obligación legal o no. Entonces, la transparencia activa es aquella que si nosotros accedemos al portal de transparencia, podemos ingresar a cualquiera de las instituciones que publica datos, sea el INEI en principal medida, pero también el MEF con su consulta amigable, ¿no? O tal vez el MINSA, que tiene su portal estadístico sobre datos de oferta de salud, o el SCALE de Minedu, donde se cuenta información sobre los colegios y las características de asociaciones en los colegios y educativos, ¿no? Temas educativos. Esos son los tipos de transparencia. Entonces, los principios de transparencia están basados en este grafiquito. Si lo pueden ver, este es un gráfico del Ministerio de Justicia, que está basado a nivel global, reflexivo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque recordemos nuevamente que el acceso a la información es un derecho. Y acá pueden ver como la línea del tiempo, ¿no? En cómo se ha ido justificando el uso, el acceso de información y la transparencia, ¿no? Y las diferentes leyes. Empezando con la Constitución, en 2002 que se crea la Ley de Transparencia, y cómo, digamos, a partir de esta ley han habido
diferentes decretos supremos que han ido actualizándola, ¿no? Em, un poco para ponernos en autos de cómo es que luego se ha creado el reglamento. Y, digamos, tenemos ya información clave, igual si les interesa pueden ingresar a los decretos como para ver cuáles han sido los cambios, mecanismos legales atrás de ello, ¿no? Que son útiles sí reconocerlos a nivel normativo y que nos van a servir si es que nosotros queremos hacer solicitud de información que normalmente no está publicada, que es bajo el principio de transparencia pasiva, ¿no? Em, pero bueno, eh, simplemente para resumir, el principio de transparencia nos implica que efectivamente el acceso a la información es un derecho fundamental que tenemos todas las personas, natural o jurídica. La transparencia permite recibir información pública generada o en posesión de cualquier entidad de la administración pública. Podemos nosotros solicitar esta información a cualquier entidad pública y esto es muy importante, en tanto no hay restricción, a no ser que haya ciertas excepciones que si les interesa lo pueden leer en la ley. eh, pero en su mayoría, como les dije, se puede acceder a la información siempre que no sea nominada y de hecho está prohibido para las entidades públicas compartir esa información con nombres o DNIs, pero más allá de eso, sí, no hay inconvenientes en la solicitud. En muchos de los casos no se atienden a la brevedad, entonces por ahí eh, suele ser un poco dificultoso para los investigadores. Sí es mucho más sencillo el intercambio de información entre instituciones, pero en este punto no es tan simple como, oye, envíame este dato, esta información, sino que las mismas instituciones crean convenios, ¿no? Un ejemplo interesante de ello es el convenio que ha creado, por ejemplo, el Banco Central con el Ministerio de Trabajo a través de la información de las planillas electrónicas, de los datos administrativos para calcular el empleo. Y este es un convenio que se ha hecho a nivel de instituciones, ¿no? Nosotros no podríamos, sería muy dificultoso para nosotros solicitar los datos de la planilla, ¿no? Nos pondrían muchos peros, nos darían información no completa, sería muy complicado. Se puede hacer la solicitud, pero no es tan sencillo como establecer un convenio institucional, porque definitivamente la intersectorialidad es un punto muy relevante y una estrategia relevante para la mejora de las políticas públicas y la mejora también de los indicadores, ¿no? Entonces, justamente por eso es que se requiere, se tiene como necesidad. Se exceptúan informaciones que afectan la intimidad, es lo que yo les decía, o que se excluyen por ley o por razones de seguridad nacional. En muchos casos no se requiere justificar ni motivar el pedido, pero lo que he visto es que sí, usualmente se hace una repregunta de la necesidad de la información, no porque sea un caso específico, explícito, pero usualmente siempre hay un interés, ¿no? Por saber el uso de la información. Y se debe asumir únicamente el costo de reproducción de la información solicitada. Los principios en materia de acceso a la información pública es la universalidad, y esto es muy importante. La universalidad como concepto se basa en diferentes enfoques, como el que les mencioné hace un momento, de capacidades, como también el de desarrollo sostenible, ¿no? Es un concepto muy importante, eh, digamos, porque permite un acceso complejo de todos sin excepción, ¿no? Máxima divulgación, es accesible, salvo excepciones, como les dije, por ejemplo, datos nominados, una motivación adecuada de la negativa. En muchos casos te pueden negar el acceso a la información, explícitamente si se debe a una información muy delicada o a la cual no se puede acceder, pues, ¿no? Por motivos N. Prueba de daño, acreditar el daño alegado, segregación de la información, gratuidad es gratuita, no tiene costo,
Hay un tema de la oportunidad porque la entidad tiene un plazo para entregar la información, en realidad como cualquier otro proceso administrativo que tiene un plazo. No siempre se cumplen los plazos y eso es un tema que hay que mencionar, pero justamente como entra la solicitud como un expediente, el ciudadano puede hacer un seguimiento estricto del mismo, ¿no? Interpretación favorable para la admisión de solicitudes y procedimiento sencillo. Em, la información pública es aquella que es creada, es obtenida, es en posesión y está bajo control de las entidades públicas y son de libre acceso con excepciones que se pueden solicitar a todas las entidades de la administración pública y para ello pueden ingresar a la misma ley, basarse en el artículo 2, ¿no? ¿Cuál es el plazo? Usualmente 10 días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud. Y cuando es imposible cumplir con el plazo, se dan prórrogas excepcionales, ¿no? De 2 días hábiles. Si la entidad no contesta, denegado el pedido puede ser considerado, pero se puede hacer un seguimiento de la información, ¿no? Hay prórroga de los plazos, como les mencioné, por diferentes motivos. Los tres principales: la falta de capacidad logística, porque tal vez no hay medios para reproducir la información; falta de capacidad operativa; eh, tal vez no hay servicio de correspondencia; tal vez no hay soporte informático; tal vez hay temas, no sé, asociados a los servicios de Internet que impiden, ¿no? El rápido acceso a la información; y la falta de personal, ¿no? Digamos, para atender inmediatamente un expediente o que se encuentre dentro de los plazos legales, se requiere personal, ¿no? En muchos casos, la información va pasando por diferentes áreas y en muchas de las mismas hay volúmenes significativos de trabajo, ¿no? Y también de información. En muchos casos la información que se solicita resulta muy pesada o es muy grande, de muchos datos, entonces pues esto puede demorar también, ¿no? Eh, es gratuito. ¿Cuál es el costo? Es gratuito. Se pueden cobrar, sí, costos directos que están vinculados directamente con lo que es la reproducción de información. Y este costo, si es que existe y si es directo, tiene que ser puesto a disposición del solicitante una vez que se presenta la solicitud de la entidad. No debe tomar más de una semana. Entonces, en realidad no es algo que demore mucho, ¿no? Entonces, costos adicionales son restricciones de ejercicio del derecho y no deberían existir precisamente por su gratuidad, ¿no? Como en muchos casos se podrían dar también cobros ilegales en este proceso. Eh, ¿cuáles, eh, ¿Cuáles están relacionados? Pues un cobro, si es que dices, ok, te lo voy a enviar por correo electrónico, no debería existir un cobro ahí. O te voy a cobrar porque pues no había personal suficiente y hemos tenido que usar basuras de trabajo, o por el derecho de búsqueda, o porque se escaneó la información. Recordemos que hoy en día la información está más a disposición en bases de datos que se trabajan con diferentes sistemas, pero, digamos, si se quiere recurrir a datos un poco más antiguos, muchos de ellos se encuentran únicamente en papel, entonces esto implica un costo adicional de hacerlo, ¿no? Pero no se debería cobrar por ello. Y la movilidad podría ser mm, otro ejemplo. ¿Cómo acceder a la información? Bueno, se puede acceder de manera directa. Las entidades pueden permitir a los solicitantes acceso directo, inmediato, durante las horas de atención al público y a través de una solicitud que, como nuevamente les digo, responde a los tipos de transparencia, sean pasivo o sea activo, ¿no? Cuando es con solicitud, la solicitud eh, se registra por recepción documentaria a través del portal de transparencia, o muchas veces también las mismas entidades establecen sus procedimientos de solicitud,
¿no? Es importante mencionar además que usualmente cuando los solicitantes dirigen la solicitud de acceso a la información, están dirigidos a los funcionarios encargados de atender los pedidos de acceso, donde se deben indicar diferentes, digamos, características del funcionario, ¿no? O de la unidad o del área encargada, no sean nombres, apellidos, la información que se especifica. eh, y una vez que la solicitud está creada, los medios en los cuales las entidades envían esta información puede ser a través de correo electrónico, a través de copias, o puede ser a través de CDs, videos. Por ahí varía dependiendo del tipo de información que se requiera, ¿no? Em, Se subsanan en muchos casos también, es importante mencionarlo, ciertos requisitos, em, porque cuando uno solicita la información, igual es importante mencionar que pues no tenemos todos los datos concretamente listos en la mente, como porque no conocemos el proceso, los procedimientos de las entidades. Entonces en muchos casos las mismas te solicitan subsanar ciertos requisitos, y también de parte de nosotros como ciudadanos tenemos la capacidad y el derecho de solicitar un subsanamiento de información de la que nos ha brindado la entidad. No puede ser que no cumpla con los requisitos referidos a lo que nosotros estábamos solicitando. Entonces, pues hay un plazo adicional para hacer un subsanamiento, ¿no? Y viceversa. Entonces, esto puede ir de ambos lados, ¿no? Entonces, eh, igual hay plazos. Tengo entendido que las entidades manejan sus propios plazos, pero una subsanación no debería tomar más de 2 días, ¿no? Si no se subsana desde el lado del ciudadano, entonces pues la entidad va a considerar que la solicitud no fue presentada adecuadamente y se da por finalizado el proceso, ¿no? Entonces, desde el lado de la entidad responsable de acceso a la información pública, tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Es la entidad la que designa el funcionario que es el responsable de entregar la información, tiene el deber de atender todas las solicitudes que se formulen dentro de la entidad con el plazo que se estima, como les dije, aproximadamente una semana, con ciertas prórrogas según la necesidad. Eh, y esta persona encargada, usualmente, si no, tiene que hacer el nexo entre el ciudadano que va a recibir la información y el área o la unidad orgánica o el área encargada que tiene acceso, que ha creado el contenido de la información, ¿no? O aquella que, digamos, sea responsable por la información. Entonces, si a mí me interesan temas presupuestales que en realidad no deberían ser, en este caso, no es un ejemplo muy, muy evidente porque todos los temas presupuestales están a disposición de consulta amigable, pero pongamos el área dirigida, pues sería, o el área usuaria, siempre sería las oficinas de presupuesto. Entonces, de esa forma es como el funcionario determina, sabe, hace el proceso de, digamos, conseguir la información a través del área y consolidarla y luego hacer respuesta a la solicitud. Tiene obligación este funcionario de encauzar la información, y cuando nos referimos a encauzar la información, básicamente nos estamos refiriendo a una obligación, ¿no? Basada en la designación del funcionario responsable. Entonces, si en la entidad no se ha designado un funcionario responsable de acceso a la información, la solicitud directamente se transfiere al funcionario que tiene el poder de la información o al superior inmediato, ¿no? En ese sentido, la entidad y sus dependencias definitivamente tienen la obligación de encauzar las solicitudes a los funcionarios encargados en caso no exista uno que consolide la información o que tenga ese trabajo, esa responsabilidad específica, ¿no? Eh, Además, es importante también mencionar que
si la entidad no está obligada a tener la información, pero sí conoce dónde se encuentra esta información. Digamos, si es que yo soy el Ministerio de Salud y me hacen una solicitud sobre datos a los cuales yo no tengo acceso, pero conozco que el Mininter tiene esa información, entonces reencauzo la solicitud hacia la entidad que tiene esa información, ¿no? Y lo pongo en conocimiento para el solicitante, ¿no? A fin de que éste haga un seguimiento o tal vez, en caso de no seguimiento, pues haga una nueva solicitud directamente con la entidad que tiene la información que necesito, ¿no? Eh, Usualmente este proceso no debería tomar muchos días. En teoría, en la ley es algo de día o 2 días, ¿no? Considerando el término de la distancia, pero no debería ser una traba para el proceso, ¿no? Esto es importante a mencionar también. ¿Cuáles son las excepciones al acceso a información? Eh, Tenemos la información secreta, ¿no? Es información militar y de inteligencia. Su revelación originaria genera riesgo para las acciones destinadas a proteger, sea seguridad nacional, integridad territorial, subsistencia del régimen democrático. Y es importante también decir que nosotros en información secreta podemos tener planes de defensa militar, posibles agresiones a otros estados, operaciones de inteligencia, desarrollos científicos, por ejemplo, militar, de inteligencia militar, información de personal militar que tiene actividades de seguridad nacional y que podrían poner en riesgo la vida de otras personas, o informes que pueden perjudicar la información de la inteligencia. Entonces, todas estas características responden a información secreta que definitivamente es una excepción en términos de la ejecución de nuestro derecho de acceso a la información o de transparencia de las entidades. Y tenemos también la información reservada, que es básicamente información de seguridad nacional, cuya divulgación originaría un riesgo a la integridad territorial, a la subsistencia del sistema democrático. En orden interno, información que tiene por finalidad prevenir y reprimir la criminalidad. Y en orden externo, que tiene finalidad de salvaguardar la defensa nacional, curso de las negociaciones internacionales, subsistencia del sistema democrático. Y aquí pues podemos encontrar planes policiales destinados a combatir terrorismo, tráfico de drogas, organizaciones criminales, ¿no? Entonces, no se pueden atender solicitudes que busquen obtener información que impida el curso de investigaciones, ¿no? En etapa policial, o sistemas de colaboración eficaz, por ejemplo, o protección de testigos, eh, defensa de instalaciones policiales, ¿no? Digamos, o, por ejemplo, en este último punto de negociaciones internacionales, información que si es divulgada, ¿no? Puede afectar, puede afectar negativamente a las relaciones diplomáticas con otros países y cosas de ese estilo, ¿no? Y también se tiene información confidencial, que es aquella información que al divulgarse afectaría los derechos que competen a su titular, como secreto bancario, tributario, datos personales y otros que eso pues no requiere mayor explicación. Información confidencial, como les dije, es esto último que mencionamos, secreto bancario, ¿no? Es importante reconocer que tenemos que seguir, ¿no? Muy detenidamente, con lupa, qué tipo de información necesitamos obtener o queremos obtener, ¿no? Muchas de ellas pueden estar fundamentadas en consejos consultivos previos a la toma de decisiones de los gobiernos que evidentemente podrían poner en riesgo ciertos acuerdos o información, investigaciones en trámites de procesos administrativos o información
generada por asesores jurídicos que tienen información sobre ciertas estrategias, ¿no? En defensa de procesos judiciales, datos personales y materias cuyo acceso está expresamente excluido por la Constitución o por una ley. ¿Cuáles son los supuestos de denegatoria de información? Que va muy de la mano con todo lo que acabamos de decir hace un momento. Bueno, uno, si la entidad no posee la información y no tiene la obligación de generarla, la estrategia, como les mencioné hace un momento, es derivar, si es que conoce la entidad, a la solicitud a la entidad correspondiente. Si la entidad no posee la información, pero es obligación de haberla generado, deberá acreditar que ha agotado las acciones necesarias para obtenerla a fin de brindar una respuesta al solicitante. En muchos casos, por reglamento, ciertas áreas tienen la obligación de generar cierta información, pero por falta de personal o estrategias asociadas a los objetivos del área, se ponen en espera y no se trabaja. Entonces, sí es importante que de suceder algo así, pues la entidad se lo haga saber al solicitante. Si la entidad posee información y se le pide evaluaciones o análisis, y ojo, eso es importante porque una cosa es nosotros poder solicitar por transparencia el acceso a la información, que son los datos, y otra muy diferente es pedirle a la entidad que nos haga una evaluación de impacto de esos datos, ¿no? O que te dé un reporte de cómo ha sido, o que te haga un reporte estadístico, econométrico, de cómo ha sido de cómo se han relacionado ciertas variables o cuál ha sido el efecto de una sobre otra. Esas cosas, la entidad pues, no tiene por qué hacerlas para el ciudadano en caso de requerirlo. Si es que las ha trabajado, puede ser a través de datos, de documentos internos y en muchos casos las entidades principalmente en INEI, saca sus reportes de análisis de datos, ¿no? Con sus gráficos y sus cuadros ya listos y listos, analizados como para publicación de entidad, ¿no? Y si la información está dentro de las excepciones asociadas a lo que habíamos dicho anteriormente respecto a si es secreta, si es reservado, si es confidencial. ¿Qué se hace ante una negativa desde el lado del ciudadano? Pues no se puede presentar un recurso de apelación ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la misma entidad dentro de los 15 días calendarios y el tribunal tiene un plazo para también responder de 10 días hábiles. O se puede iniciar un proceso de habeas data ante el Poder Judicial dentro de los siguientes 60 días hábiles a partir de la vulneración de un derecho y no es necesario agotar la vía administrativa. Esto, como les dije, está en términos de acceso a la información, está resumido en el portal de transparencia, que en realidad no tiene muchos años. Antes, eh, cada entidad tenía su página web y colgaba su información en función a ¿no? a preferencias de la misma entidad y ahora se consolidan en un portal de transparencia que te permite tener acceso a las diferentes entidades públicas, ¿no? Entonces, de alguna forma, este tema ha sido consolidado y permite la transparencia activa a través de una herramienta informática, ¿no? Que es el portal de transparencia. Tiene el portal finalidades, tiene ciertos objetivos. Como les dije, el hecho de que esté todo en una misma plataforma permite que haya una uniformización de la presentación de la información, permite también ciertos estándares, ¿no? Empleados, permite el uso más sencillo de la información porque la presentación de la misma está constituida por elementos de lenguaje muy sencillo, muy amigable, no solo das unos clics y te va llevando a las páginas. Y también porque puede facilitar la búsqueda para la misma ciudadanía, ¿no? Antes pues teníamos que ir a cada página, ahora está consolidado en una sola. Igual puede ser un poco complejo porque hay un montón
de opciones y les voy a mostrar cuáles son los rubros o del contenido del portal. Entonces eso puede llevar a ciertas confusiones, pero en realidad toda la información está ahí, ¿no? En el marco legal tenemos algunas cuantas normativas políticas o leyes. La primera es la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, el DS 004-2013 de la PCM, donde se considera la transparencia principalmente como un eje de modernización, ¿no? Luego se tiene el tubo de la ley de transparencia, acceso a la información pública. Esa es una de las leyes más importantes, ¿no? En este aspecto. Tiene información que está relacionada con la gestión de las entidades y es importante porque a partir de ello se dispone la publicación de los portales o del portal de transparencia, ¿no? El reglamento de la ley de transparencia, sus modificaciones, eh, donde se cuenta con el marco normativo, ¿no? Principalmente cuáles son las obligaciones que se deben cumplir en términos de ofrecer transparencia que sea activa por parte de todas las entidades públicas. Se cuenta también con el Decreto Supremo 063-2010 de la PCM, y este decreto lo que cuenta con información que es mínima, ¿no? De cada, o sea, lo mínimo que debe hacer cada entidad para gestionar, registrar, actualizar eh, la información y cuáles son los plazos establecidos en la normativa relacionándolo con la ley 27806, ¿no? Que mencionábamos aquí, de transparencia y acceso a la información. Y finalmente la Directiva 001-2017 de la PCM, los lineamientos para la implementación del portal de transparencia estándar en las entidades de administración pública, donde se encuentra el marco normativo. Ese es el contenido y con esto terminamos nuestra conversación de hoy. El contenido del portal de transparencia, no sé si se ve bien, pero acá están los datos generales de la entidad. Ojo, en el portal de transparencia está identificado por entidad pública, los datos generales, y ahí se pueden encontrar pues, políticas, ¿no? Eh, de lineamientos, leyes, etcétera. Planeamiento de organización, principalmente están los reglamentos, ¿no? De organización. Se pueden ver en algunos casos están los mismos esquemas, ¿no? De la organización de la entidad, en muchos otros no, pero definitivamente los reglamentos sí están aquí. El presupuesto que nos lleva a los datos del MEF. Presupuesto es interesante ver porque como presupuesto no únicamente anual en corte transversal, sino que podemos ver de todos los años disponibles, cuáles son los proyectos de inversión en obras. Eso también es un dato que maneja y que se puede ver directamente también del consulta amigable. Eh, la participación ciudadana, acá hay dispositivos legales o algunos otros, digamos, normativas que están relacionadas a la participación ciudadana, el personal de la entidad, contratación de bienes y servicios, que también relacionado con lo que hace el MEF, actividades oficiales, cronogramas, calendarios, etcétera, acceso a la información, y en este punto están todos los datos que yo les decía. Si es que, por ejemplo, si fuera el INEI, aquí das clic y entra todo el espacio de microdatos, estadísticas, y en los microdatos el poder tener acceso a las diferentes encuestas y demás. Y el registro de visitas a la entidad, ¿no? Cual uno puede verificar qué es lo que, eh, quiénes han ingresado o no a la entidad que se está revisando. Entonces, eso es básicamente lo que quería conversar con ustedes y espero que haya sido de utilidad en términos de los principios de transparencia y cómo podemos ejercer nuestro derecho de acceso a la información como ciudadanos. Muchas gracias. No sé si hay preguntas o algún comentario.
Sí, estimada doctora, al parecer no hay ninguna pregunta, todo ha quedado muy claro. Nuevamente, muchísimas gracias por la excelente disertación que nos ha brindado el día de hoy en esta nueva sesión. Ya he tenido la oportunidad de escucharla y ha sido una excelente ponencia también la anterior. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta y esperamos en otra oportunidad volver a contar con usted. Para nosotros siempre será un honor, un gusto poder escucharla y aprender de usted, doctora. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. Muchas gracias a ustedes. Bill Lawyer siempre agradecida y contenta de poder contar un poco las experiencias. Gracias, Muchas cuídense. gracias, doctora.